nuestro próximo orador es muy conocido, muy conocido por lo menos dentro de nuestro ámbito. Él siempre está, Agustín siempre está para charlar, él nunca tiene problemas para nada, él va a presentar, se va a titular su presentación, ¿qué es la libertad? Él es economista especializado en desarrollo económico y comercialización, tiene un vasto desempeño en el sector privado, director general de la Fundación Libertad y Progreso, además profesor y autor del libro La clave es la libertad. Bienvenido, Agustín Echevarne. Buenos días, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer charlar con ustedes. Bueno, yo me quedé acá varado también en Neuquén, que no me salió el avión con Flybondi, pero de todas maneras es una oportunidad para seguir conversando. Sí, la idea era un poco hablar de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Porque en realidad se pueden hablar de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Uno puede hablar de la libertad desde el punto de vista de la filosofía, y entonces estaríamos hablando de lo que es el libre albedrío, y eso requiere de las capacidades que tienen los seres humanos, ¿no? De ejercer tu propia voluntad, pero eso requiere tener también el entendimiento de qué estás haciendo, de cuáles son tus posibilidades y cómo enfrentás eso también desde un punto de vista racional, o lo podés decir, bueno, tenemos que combatir contra nuestras propias pulsiones, diría Freud, o los afectos, como diría Spinoza, y es toda una disquisición muy profunda. Ahora, de eso estamos hablando, tal vez, si lo diríamos desde el punto de vista como hablaba Isaiah Berlin, estaríamos hablando de la libertad positiva. Es como tomar decisiones por vos mismo, ¿no? Esa capacidad que necesitas para poder ejercer ese tema. Pero eso lleva a algunos problemas, y por eso Isaiah Berlin dice, hablemos los liberales de la libertad negativa. La libertad negativa ya sería algo diferente, sería la ausencia de coacción. Y ahí es donde me parece que nos podemos concentrar, porque esa es la parte más importante que nosotros podemos tratar de buscar. Después está lo que cada uno tiene que seguir tratando de ejercer por sí mismo, ¿no? Que es esa búsqueda de una mayor capacidad de ejercer tu propia voluntad y demás. Pero en términos de libertad negativa, eso es mucho más concreto. Eso es la ausencia de que una persona o que el gobierno o el Estado te impida ejercer tu libertad. Y de eso es lo que estamos hablando. De eso hablábamos cuando hablamos de la independencia de la Argentina, ¿no? Cuando decíamos, bueno, como decía recién de Fernando VII, dejar de estar dispuestos a ejercer la voluntad de un extranjero y empezar a tener el ejercicio individual de la libertad. Ahora, también hay una diferencia muy grande cuando hablamos de libertad positiva y negativa, cuando los que buscan que tengamos mayores libertades positivas, pero dicen que para tenerlas necesitamos, por ejemplo, tener vivienda, tener educación, tener una cantidad tal vez de dinero, y que si no tienes eso no tienes libertad. Entonces lo usan como excusa para finalmente avanzar sobre tus verdaderas libertades individuales, y entonces ahí intervienen sobre tu libertad negativa. Por eso es la importancia entre distinguir entre esa libertad positiva y negativa. Entonces, los liberales, nosotros estamos buscando tener, me parece, esa idea de no tener una persona que coactive, que sea una coacción contraria a nuestra libertad. Entonces ahí podemos ver también esa diferencia cuando hablamos de nuestra independencia, estando hoy en el 9 de julio, tampoco es simplemente la independencia lo que nosotros estamos buscando, porque eso sería un poco, como decía Benjamin Constant, la diferencia entre lo que era la libertad para los antiguos y la libertad para los modernos. Para los antiguos la libertad era la libertad del pueblo, ¿no? Lo que ahora podrían hablar de izquierda cuando hablan de liberación nacional, cuando en realidad para los modernos es la libertad individual. La libertad individual implica que vos podés ser independiente de España, pero seguís siendo siervo de tu propio fisco. Alberti decía, si la diferencia es que ahora somos libres del fisco español, pero hemos pasado a ser siervos del fisco de la patria, ¿dónde está la diferencia? No hay demasiada diferencia. Es decir, que las verdaderas libertades es la libertad incluso de tu propio gobierno. Es decir, que estamos hablando de libertades individuales. Pensemos, por ejemplo, estoy acá en el sur, cuando están el tema de los mapuches que están buscando
gracias a la nueva Constitución, buscan tierras, pero se las dan como propiedad colectiva. Ahora, si tenés tierra como propiedad colectiva, no tenés derecho individual sobre esa tierra. Entonces, finalmente, es el cacique o el jefe el que determina las cuestiones, y las personas que están ahí adentro, los mapuches, dueños de esas tierras, en conjunto, de manera colectiva, no son libres. Porque para ser libre necesitas poder ejercer tu propia libertad, incluida sobre la propiedad. Entonces vos sos dueño de vos mismo, de tu mente, de tu cuerpo, y por lo tanto sos dueño del fruto de tu trabajo, y ese es el derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad privada, individual. Si es una propiedad colectiva, el problema es que los que no son el jefe le tienen que pedir permiso al jefe. Entonces ahí has perdido esa noción. Fíjense que Alberti la tenía muy clara, la libertad la ponía en términos concretos. Por ejemplo, cuando habla en el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Es el derecho a trabajar, a ejercer toda industria libre, a navegar, a comerciar, a entrar y transitar y salir del país, a publicar tus ideas sin censura previa, ¿no? A disponer de tu propiedad y usar de tu propiedad. Usar y disponer de tu propiedad, dice Alberti. Es un tema esencial. Fíjense qué lejos estamos del artículo 14 cuando pensamos en cómo nos han ido coactando las libertades en Argentina, ¿no? Asociarte con fines útiles, ¿no? Profesar libremente tu culto, enseñar y aprender, pero enseñar y aprender lo que vos quieras, o lo que tus padres, en todo caso, los padres decidan con respecto a sus hijos, no lo que decida un burócrata, un ministro de educación o un gobierno, sino que cada uno tiene que tener la libertad de enseñar y aprender. Es decir, son temas muy concretos. No estamos hablando de abstracciones, de cosas muy lejanas, sino estamos hablando de cosas prácticas. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver la diferencia entre ser hombres libres, hombres y mujeres libres, tener un país de hombres y mujeres libres, y no de estar en la servidumbre. Porque finalmente de eso se trata. La diferencia entre la libertad es no ser siervos. No ser siervo significa no estar subordinado a otra persona o sometida. Y hay muchas formas de hacerlo. Una forma muy habitual que hoy tenemos en Argentina es justamente la de estar sometida por la dependencia económica. Entonces, fíjense cómo van ocurriendo las cosas. Te dan 22 millones de planes sociales y esa gente que termina viviendo del cheque del Estado termina siendo, de alguna manera, un siervo del político de turno o del puntero que finalmente le dice qué es lo que tiene o no puede hacer y demás. Es decir, hemos ido perdiendo una enorme cantidad de grados de libertades prácticas, de libertades negativas, nos han ido prohibiendo cosas. ¿Cómo nos van prohibiendo? Bueno, fíjense en la historia. Lo primero que han hecho es el crecimiento del estado de bienestar. Por ejemplo, en la época de Bismarck, con la jubilación obligatoria. Con la jubilación obligatoria lo que te hace es te sacan dinero durante 40 años y después estás en la dependencia económica y vivís del Estado, de la jubilación. Entonces ya los viejos pierden su libertad. Ya no son dueños de su propia jubilación, sino el Estado es el que les paga. Y por supuesto les paga mal cuando quiere, les va bajando el tema, les va bajando, en realidad les ha confiscado una gran parte de su riqueza a través de esa jubilación obligatoria. Fíjense que si fuera libre, nadie le daría la plata al Estado. Luego tienes el tema de los impuestos y las inmensas cantidades de regulaciones que nos van sacando libertades permanentemente. Si en lo que vos producís te sacan primero por la jubilación obligatoria, luego por los impuestos, y no te permiten enriquecerte, y no te permiten ahorrar, y no te permiten ir armando tu propio patrimonio, obviamente te están sacando una enorme cantidad de libertades. Y sobre eso, la arquitecta egipcia después decide si podés o no comprar dólares, y te ponen cepos y demás, y te empiezan a hacer una cantidad de cuestiones cada día, de cuestiones, digamos, regulatorias que te complican tus actividades para poder ejercer la industria libre. Te van poniendo cientos y cientos, o por lo menos, mucho más que cientos en realidad, 69.000 regulaciones que te impiden ejercer libremente lo que vos quieras, al poner un kiosco, lo que fuere. Evidentemente te van sacando libertades enormes. De eso hablamos los liberales cuando hablamos de la libertad. No solo la libertad filosófica, sino hablamos de la libertad práctica, la libertad de todos los días, las cosas que podemos hacer, ¿no? Fíjense lo que ocurre cuando el Estado va avanzando. Uno puede incluso, porque la excusa esa que hablábamos al principio, los que hablan de la libertad positiva y que requieres tener dinero y vivienda y demás,
y lo usan como excusa para ir sacándote libertades, miren lo que termina pasando en países ricos. Europa es muy rica y sin embargo ha perdido libertades. Europa es muy rica, pero el Estado se ocupa de los viejos. Europa es muy rica, pero el Estado se ocupa de la educación. El Estado se ocupa de los chicos, se ocupa de la salud en muchos países, no en todos los países por igual, pero en muchos países los que están, donde está más avanzado el estatismo. Entonces resulta que terminas en una paradoja. En un continente muy rico, donde cada uno podría pagar tranquilamente su propia educación, su propia salud, tener total libertad para ejercer después, para poder, digamos, ahorrar y armar tu propia jubilación, terminás dependiendo del Estado de una manera brutal. Entonces se han perdido la noción básica de lo que es la libertad. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que lograr en Argentina. Yo soy bastante más optimista por ejemplo, me parece que Héctor. Yo veo en Argentina un renacer de la libertad. Veo como que, de alguna manera, estamos teniendo después de 80 años de decadencia, de 80 años de ir perdiendo todas estas cuestiones, de ir perdiéndolos a costa del Estado, a costa de las regulaciones, los impuestos y demás, hay un reclamo por una libertad concreta. Los argentinos queremos volver a ser libres. Y por supuesto va a ser complicado, va a ser difícil, pero yo creo que la lucha está ahí, estamos llegando a ese momento, en un colapso final que está teniendo este sistema después de 20 años tremendos de avance del estatismo y del intervencionismo sobre las personas. Me parece que hay un reclamo muy grande de la ciudadanía, una demanda de libertad muy importante, y tal vez los que estamos fallando un poco somos justamente los liberales, que no hemos sabido organizarnos demasiado bien para poder dar una oferta política consistente, unida, para que nos voten, y estamos divididos. Pero la demanda de libertad está creciendo de una manera espectacular en Argentina. Maxi, si querés podemos pasar, no sé si hay preguntas, y yo cerraría con eso. Muchas gracias, Agustín. Sí, creo que estuvo muy interesante. Yo creo que de alguna manera también das este mensaje esperanzador. Creo que todos más o menos... chicos, si alguien tiene preguntas, ahí, en este momento estamos con tiempo como para hacer algunas preguntas. Yo sé que por ahí estuvimos ya un rato y querrán ir al break, los que están desde temprano, además que es sábado. Yo creo que es una buena unificación entre las últimas dos presentaciones. Sí, claro, la presentación de Héctor fue muy dura, muy cierta, pero muy dura. La de Diana creo que se alinea un poco más con vos en lo esperanzadora. Creo que este tipo de foros y estas cuestiones y todas estas participaciones y las nuevas apariciones en política digamos, por lo menos de la palabra libertad, sí, brinda cierta esperanza. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo que está Si me abriendo la... permitís, Sí, agregaría algo con respecto a lo de Héctor. Yo coincido en muchas de las cosas que dice Héctor, ¿verdad? Claramente la batalla cultural es importantísima, es lo que estamos haciendo, y yo reconozco que es muy importante la batalla en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? En el cine, en los libros y demás. Tal vez en Argentina deberíamos recordar a uno de nuestros grandes escritores, porque es verdad que tenemos algunos como Lugones y demás nacionalistas, pero también lo tenemos a Borges. Y Borges fue un gran pensador libertario, ¿no? Borges es una persona que en toda su escritura, en toda su forma de escribir, es súper interesante ver el pensamiento político y económico de Borges. Él creía, estaba totalmente en contrario al avance del Estado sobre el individuo. Y cuando uno empieza a ver en Borges el concepto que tiene de la literatura misma, entonces uno empieza a ver que es lo opuesto a la idea del pensamiento nacional. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la cultura, nosotros hemos tenido los grupos de forja como Raúl Scalabrini Ortiz, como Jaureche, todos esos cultores del supuesto pensamiento nacional, que es una cosa absurda. No puede haber tal cosa como un pensamiento nacional, porque si estamos pensando, por ejemplo, con palabras en español. Resulta que el español no viene de estos pagos, sino que viene de afuera. Y si hablamos de matemáticas, estamos hablando de conceptos que vienen de los árabes y de los indios. Si hablamos de astronomía, estamos hablando de Einstein, estamos hablando de Copérnico, de Galileo. O sea, hablar de pensamiento nacional es un absurdo.
Y yo creo que en ese sentido nosotros hemos tenido ese gran pensador que fue Borges, ¿no? Que nos enseñó a pensar de manera universalista, cosmopolita. Y creo que eso tiene mucho que ver con la libertad, tiene mucho que ver con el pensamiento humanista. Entonces el liberalismo para mí es humanista, es profundamente humanista. Y es multinacional, no es, es global, pero no en el sentido de la globalización actual de pretender imponer una idea desde las Naciones Unidas, sino en el sentido del comercio libre, de la importancia de la libertad del pensamiento y del comercio de las ideas, del intercambio de ideas. Así que yo creo que todo eso es lo que estamos con gran necesidad de multiplicar en Argentina, esas libertades de pensamiento, que para mí es crucial. Bien, bien, sí, totalmente. Tenemos acá una pregunta, y ya con esto vamos cerrando, vamos a ir a un break. Pregunta Toribio Escobar, ¿cuál sería la estrategia o la fórmula para que más personas adopten las ideas liberales? Porque veo que muchas personas no quieren salir de su zona de confort. Bueno, esa es una pregunta enorme porque es la que estamos pensando todos los días, ¿no? Yo creo que tiene que ver por lo menos con 2 o 3 ámbitos. Uno de los ámbitos es como dice Héctor, es el ámbito que estamos hablando de la cultura y demás. Otro de los ámbitos es el político, es la lucha agonal, es participar. Yo creo que hay que participar de los partidos políticos. Yo los invito a afiliarse al partido que quieran, pero hay que estar adentro del partido político porque es realmente importante poder llevar estas ideas a la práctica, y eso necesariamente tiene que ser a través de la política. Nosotros tenemos que cambiar leyes, tenemos que lograr, digamos, tener una influencia importante en los parlamentos. Tenemos que también participar desde el punto de vista financiero, hay que ayudar a los partidos liberales a llegar al poder. Y ahí me parece que hay un tema muy, pero muy importante. En Argentina, una de las cosas que se han hecho, incluso a nivel constitucional, al poner los partidos en la Constitución, es que se financia la política de arriba para abajo. Y si la política se financia de arriba para abajo, te controlan de arriba para abajo. Si en cambio nosotros empezamos a financiar a nuestros políticos de abajo hacia arriba, el control va a ser de abajo hacia arriba. Si votamos sin listas sábanas de abajo hacia arriba, el control lo tenemos abajo. Si las listas sábanas las eligen de arriba hacia abajo, el control está de arriba hacia abajo. Entonces, a unos liberales tenemos que empezar a cambiar esa idea de tener partidos verticalistas. Nosotros tenemos que tener partidos donde los afiliados sean los que elijan de abajo hacia arriba, y si a nivel nacional las leyes te obligan a poner una lista sábana, nosotros no tenemos por qué hacerlo de esa manera, porque los integrantes de esa lista los podemos elegir individualmente de abajo hacia arriba. Con lo cual nosotros tenemos la potestad de romper las listas sábanas, de votar directamente por cada persona. Así que yo creo que hay muchos ámbitos de participación. Creo que la manera es hablar con la gente. Me encantaría también decir que hay un lugar muy especial que son las universidades. En las universidades es el lugar donde más contacto tenés con más gente para hablar de más temas más rápido, con otros estudiantes, participar por las elecciones en los centros de estudiantes. Es increíble que nos siga ganando Franja Morada. Los radicales han perdido, siempre han gobernado pésimo, no tienen capacidad ninguna de ganar en política, y sin embargo nos siguen ganando las universidades, simplemente porque estamos poco organizados los liberales. Hoy hay mucho más jóvenes liberales que radicales, y sin embargo ellos controlan las universidades. Entonces creo que ahí tenemos también un ámbito en Argentina claramente de participación muy importante. Es decir, yo los invito a participar en todos esos ámbitos y en muchos otros lugares que se les ocurran. Y desde ya, esto, como dice siempre Alberto Venegas Lynch, no hay palabras finales. Hay que seguir buscando distintas maneras, hay que ver de qué forma, escribiendo, publicando artículos, haciendo videos, usando el humor, usando el cine, usando lo que se les ocurra para tratar de invitar a la gente a defender la libertad. Y a veces en la calle. Buenísimo, Agustín. Buenísimo. Muchas gracias por tu participación. Con esto damos un saludo, un abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme, Héctor, también, que te veo allí.